la vuelta que ya cubrí, con mi nueva vuelta yo tengo que cubrir la mitad de la vuelta anterior. ¿Entienden? Entonces, así voy a poder realizar una espiral, se podría decir uniforme, y por ende me saldrá un yeso más uniforme. Luego, el mojado de las vendas generalmente tiene que ser algunos segundos hasta que el yeso deje de burbujear. Y una vez que saque, pues le voy a colocar las vendas. Se dice en algunos casos con 3 capas como mínimo. ¿Ya? Eso va a depender mucho del tipo de yeso en el que estemos hablando. ¿Ya? Pero en general pues son como 3 capas como mínimo. Realizar siempre el moldeado y la fijación de los 3 puntos que ya habíamos dicho. La comprobación de la seguridad, una vez que yo lo termine, tengo que ver a distal, siempre. Y tengo que preguntarle al paciente cómo se siente. Generalmente, la gran mayoría de los casos nos dicen, pues sí, ya me siento mejor, ya no me duele. Entonces está bien, es una inmovilización que le está quitando el dolor. Pero hay algunos casos que dicen, no, está muy apreto, lo siento muy apreto, me está latiendo los dedos y no puedo mover mis dedos. Entonces ahí uno tiene que revalorar su inmovilización, ¿ya? Y ver el llenado capilar, siempre que sea un llenado capilar adecuado, ¿ya? Y finalmente, pues realizar una radiografía de comprobación con el yeso. Para los miembros superiores, miren, hay diferentes tipos de yesos, ¿ya? En los cuales se van a determinar de dónde vienen y hasta dónde van. En líneas generales, algo que a mí me ha ayudado es siempre ver si el yeso lo voy a nombrar del centro de mi cuerpo hacia afuera, ¿ya? Entonces, si yo veo un paciente que viene con un yeso de aquí hasta la palma, entonces parto de aquí, es un yeso antebraquio palmar, ¿ya? Porque algunos, por ver el yeso, se confunden el nombre y dicen palmo antebraquial. No, la nomenclatura indica de que tiene que ser de proximal a distal, ¿ok? Entonces, si tengo un yeso que me viene de esta parte hasta el tobillo, será una cruro, o si es más arriba incluso, una inguino. Esta región es la región maleolar, inguino maleolar, y así la nombraré, ¿ya? Si viene una de aquí hasta la punta de mis dedos, antebraquio digital, digital, palmar, antebraqui, braqui, ¿ya? Y aquí como vemos, miren, antebraquio palmar, ¿de dónde a dónde viene? De la zona del antebrazo hasta la palma. Braquio palmar ya viene de la zona del brazo a la palma. No tiene ninguna diferencia. Tóraco braquial. Tóraco braquial que cubre todo el tórax y viene hasta la región del brazo. Esta también se podría llamar tóraco palmar, ¿verdad? Luego el D. Tenemos un yeso de bota corta o suropédico. Uno de los que más se suelen hacer en la emergencia y en la práctica de medicina general, que viene de la zona sural al pie, suropédico, ¿ya? Otro que puede venir una bota larga, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que viene, aquí está la rodilla, que viene de la zona inguinal o puede venir de la zona crural, un poco más abajo. En este caso lo han puesto inguino maleolar, como aquí, inguino maleolar o inguino pédico. Siempre de proximal a distal, ¿ya? Y en algunos casos pues se coloca una bota de yeso con un taquito de marcha, pues hay pacientes que ya pueden ir poniendo una carga parcial. Ahora vamos a hablar de las férulas. Las férulas, incluso más que los yesos, ¿ya? Ustedes tienen que aprender a realizar una adecuada férula, ¿ya? ¿Por qué? Una férula es un tipo de movilización semiestable. ¿Qué me quiere decir eso? Que me va a inmovilizar casi totalmente, ¿ya? Pero no me va a dar los riesgos que me da un yeso total. ¿Por qué? Se realiza con varias capas de yeso y ayudan a restringir el miembro afectado. Las capas de yeso van sobrepuestas unos sobre otras y cubiertas por un vendaje contentivo, ¿ya? Las lesiones no complicadas, por ejemplo un esguince grado 2 o 3, son para tratamiento provisional o intervención quirúrgica. Aquí me quiero ir con eso. ¿En el qué? En el yeso ya habíamos dicho que viene yeso alrededor de toda la circunferencia del miembro. Entonces es una inmovilización
¿Ah? Rígido. Rígida, exacto, es una inmovilización rígida. Entonces, esa inmovilización rígida, ¿qué me va a plantear? Que obviamente no va a mover el paciente esa rodilla, en este caso, para nada. Pero ¿qué pasa si se edematiza? ¿Qué pasa si ahí adentro empieza a sangrar esa rodilla? ¿Qué pasa si hay un aumento de volumen, un edema importante? Ese tejido no va a tener dónde salir, ¿ya? Entonces, y eso nosotros no podemos valorar. Más que el paciente va a venir y se nos va a quejar y va a decir, me duele, lo siento hinchado, creo que no me llega sangre a los dedos. Entonces, ese es el problema de la inmovilización rígida. En lo posible, ustedes nunca pongan una inmovilización rígida, ¿ya? Siempre se van ustedes a la férula. ¿Qué es la férula? Es una inmovilización semiestable en la cual la valva de yeso viene generalmente por la región posterior del miembro afectado. Entonces, al yo tener una inmovilización parcial que solo me cubre la región posterior del miembro afectado, esa pierna, porque adelante va a estar con algodón y solamente vendas de gasa, que son vendas de algodón, ¿qué va a tener? Va a tener la capacidad, cierta capacidad de expandirse y evitar las complicaciones que nos traería un yeso total, ¿ya? Y con eso el paciente tendrá más confort, no lo moverá un poquito más que con un yeso, sí, pero igual tendrá mucho más confort. No habrá alteraciones nerviosas, no habrá alteraciones vasculares, no lo va a sentir tan apreto. Entonces, en su práctica clínica, nunca se vayan por un yeso, sea el área que sea en el cuerpo. Siempre intenten colocar una férula. Técnicas de la férula o el material, vamos a partir que son vendas de yeso de diferente diámetro, de 10 o de 20 centímetros. Inspección al área que lo voy a colocar ese yeso, ¿ya? Algodón laminado, ya algodón laminado que puede ser el comprado o ustedes mismos lo pueden laminar. Vamos a eso a aprender el día, creo que es este sábado, en las prácticas. Luego, tenemos que medir muy bien de dónde a dónde va a venir. Como ya les dije, si yo sé que mi yeso tiene que venir de aquí a aquí, mi algodón vendrá de aquí hasta acá, ¿verdad? Listo. Medir bien la longitud de lo que se va a inmovilizar, colocarlo el vendaje de yeso unos 2 o hasta 5 segundos y finalmente escurrirlo, exprimir y colocar el yeso, ¿ya? Otra que tenemos, por ejemplo, en la férula en un tipo de férula, ¿ya? O de confitero también se suele llamar. Por si acaso, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que está indicada en fracturas de húmero o en fracturas de húmero proximal, húmero diaficiario o húmero proximal, ¿ya? Luego tenemos la braquiopalmar, que es uno de los más comunes, ¿ya? Y de que lamentablemente siempre vemos errores cuando vienen derivados de centros de primera atención y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las fracturas o lesiones más comunes que solemos tener en traumatología es la fractura de muñeca. Entonces, la fractura de muñeca, ustedes han debido ver tal vez alguna vez que llega el paciente fracturado, con edema y todo, y lo inmovilizan hasta el antebrazo. Inmovilizan la mano y hasta el antebrazo. Y lo mandan a su referencia. Quiero decirles, no está mal, pero hay pacientes, sin mentirles, que se inmovilizan y se van a su casa. Ya no vuelven por aquí, ¿ya? Entonces, obviamente, con el transcurso de los días les aumenta el dolor, no les calma el dolor. Vienen aquí con una fractura evolucionada de muñeca, ¿ya? Y vemos de que está inmovilizado hasta acá. Entonces, una fractura de muñeca siempre se inmoviliza con un braquiopalmar, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes? Porque la muñeca tiene movimientos de flexión, extensión y ¿qué más? ¿Nadie? Flexión, extensión y pronosupinación, ¿ya? Entonces yo al colocar una férula hasta acá le bloquearé la flexoextensión, pero la pronosupinación se da a nivel del codo, ¿ya? Y que el paciente con la férula y todo, ¿qué va a poder hacer? Va a pronosupinarse.
supinar y eso le va a doler. ¿Ya? Y eso va a desplazar la fractura y nos va a complicar todo. Entonces ustedes siempre tengan en cuenta qué cosa quieren inmovilizar y con qué tienen que inmovilizar. ¿Ya? Antebraquio palmar para fractura de escafoides. En este caso, en las fracturas de escafoides, que suele ser muy común también, una de las fracturas más comunes de mano, se tiene que tomar también el primer dedo. Entonces, si yo algún momento les muestro un yeso que viene desde la palma, pero ven que el primero o el segundo o el tercero también está cubierto de yeso, tienen que designarlo antebraquio palmar con primer dedo, o con segundo dedo, o con quinto dedo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos las fracturas de antebraquio digital. Estas fracturas generalmente, estos yesos, estas inmovilizaciones, tenemos que realizarlas cuando tenemos fracturas, uno, en antebrazo y en otras incluso también que me comprometan los huesos de la mano. ¿Ya? Siempre que nosotros querramos poner una férula que venga hasta la punta de los dedos, es que me tiene que comprometer la segunda o la tercera falange. ¿Ya? Entonces, si me comprometen esas, tenemos que colocar siempre una que venga hasta la articulación digital. En miembro inferior tenemos, como ya le habíamos dicho, bota suropédica. Quisiera taparlo esto, pero ¿esta qué sería? Inguino. ¿Y hasta dónde viene? Malleolar. Esta. Esta. De la zona sural al pie. Ahora, si viene de la zona sural, ahí cubre hasta los dedos, ¿qué sería? Suro, digital. ¿No? Ya. La bota suropédica, aquí como decíamos, los límites tenemos que tenerlos claros. Uno, articulación metatarsofalángica, ¿ya? En muchos casos puede incluir los deditos también, si los dedos también están lesionados. El límite es en la cara anterior de la tuberosidad de la tibia. Nos tocamos toda la tuberosidad de la tibia y tiene que ser de unos 5 centímetros o esa altura, que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de colocar una férula y de comprometer una articulación. Que el final de mi férula no esté al nivel de mi articulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer esto y se le va a clavar en la articulación. Entonces siempre tienen que realizar a unos 5 centímetros por debajo de cualquier otra articulación vecina. ¿Ya? Y obviamente los grados que habíamos dicho del tobillo en 90 grados de flexión, ¿ya? Dependiendo del tipo de lesión. La inguinopédica, como les comentaba hace un momento, el momento en el que ustedes coloquen una férula inguinopédica, cruromalleolar o algo, siempre mantener ligera flexión. ¿Ya? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque le pueden llegar a causar una lesión de la cápsula posterior de la rodilla y esa rodilla quedar rígida y es muy difícil tratar a pacientes así. ¿Ya? Entonces siempre que coloquen una férula en miembro inferior, traten de colocarle una ligera flexión. ¿Ya? La férula inguinomalleolar, lo que habíamos comentado, con ligera flexión, pero en este caso va a venir hasta la región de los maleolos, nada más. ¿Cuál es la intención de esta férula? Que el paciente con la férula y todo pueda apoyar un poco, porque en la inguinopédica no lo puede apoyar, ¿no? Habíamos dicho que si está con yeso, si está con férula, no puede apoyar, a menos que tenga un taquito de marcha. Pero en este caso, sí, el paciente, si solamente es una lesión mediana en rodilla, pues le puedes poner una inguinomalleolar o cruromalleolar. Eso con el paciente, pues va a estar inmovilizada la rodilla, pero aún así va a poder dar una carga parcial y caminar. ¿Ya? El vendaje de Belpop. Este vendaje de Belpop, quiero que ya, a ver, se den cuenta ustedes. Es una inmovilización
rígida, semirrígida o semirrígida o es estable. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué diría? Es puro vendaje, o sea, no es yeso. Inestable. Estable. Es una inmovilización inestable, exactamente. ¿Ya? Pero ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en pacientes que tengamos lesiones escapulohumerales o del húmero proximal. El paciente pondrá la mano en el pectoral contralateral y ahí se le hace un vendaje. ¿Qué nos ayuda? A que de que el hombro va a estar en posición funcional, va a disminuir el dolor. En algunos casos, si no está muy desplazada la fractura, pues puede llegar a curar ahí, ¿ya? Pero la Velpo es una inmovilización inestable. ¿Cómo se realiza? Con el paciente sentado, con el miembro afectado sobre la mama contraria. Se tiene que proteger axilas y mamas y obviamente iniciar la escápula contraria y vigilar siempre el pulso. Esto es algo muy importante, ¿ya? Que en fracturas de clavícula, otra de las fracturas más comunes, ustedes como médicos generales pueden llegar a colocar en algún momento un vendaje en 8 y le van a aliviar un montón la vida al paciente que venga con una fractura de clavícula, ¿ya? El vendaje en 8 lo único que tienen que realizar es colocarlo al paciente con vista al otro lado, realizar unas 2 vueltas de vendaje y luego pasarnos al otro y empezar a hacer un poco de compresión. ¿Cuál es la idea? Llevar los hombros hacia atrás. Al llevar los hombros hacia atrás, la fractura de clavícula, si está desplazada, se acomodará un poco y el dolor va a disminuir. El paciente estará hacia atrás como sacando pecho, pero va a estar sin dolor, ¿ya? Y hasta que pueda ser referido a una zona donde le vayan a tratar, pues le va a agradecer mucho. Aquí está la forma. Miren, el paciente se pone atrás, pone los brazos a nivel de las caderas, se coloca el vendaje primero en una axila, luego se pasa a la otra y se empieza a realizar la compresión. Y el paciente queda así, ¿ya? Otros tipos de inmovilización que vamos a decirlos rápidamente, ¿ya? En pacientes hospitalizados, nosotros solemos tener una inmovilización porque no en todos podemos ponerles yesos o férulas. Hay pacientes que tienen con fractura de cadera y no podemos inmovilizarle. Entonces, ¿qué colocamos? Tracciones esqueléticas o tracciones cutáneas. ¿Encima de qué? Encima de una férula de Brown. Una tracción esquelética es un sistema que está compuesto entre poleas, en las cuales yo coloco un peso respecto al peso del paciente, generalmente suele ser el 3% del peso corporal del paciente, en la cual yo le pongo un peso. Y por el sistema de poleas se agarra la pierna. Si es una tracción cutánea, entonces le envuelvo fuerte un vendaje a través de la piel y lo jalo. Y por el peso que está colgando le jala constantemente. Con eso que yo voy a ganar realizando una tracción, de que el dolor va a disminuir, el paciente va a estar un poquito más estable, voy a ir realizando una inmovilización más o menos pues inestable, pero el paciente lo va a agradecer, ¿ya? Es cutánea cuando solamente viene un vendaje, y es esquelética cuando nosotros pues en emergencias agarramos un taladro y pasamos una clavija, dependiendo de lo que queremos pasar, lo pasamos de un lado al otro, ahí lo agarramos la polea y desde ahí jalamos, ¿ya? Son, bueno, cosas que se hacen en la emergencia, ¿ya? Ahí tienen un esquema de una tracción esquelética. La clavija en este caso se la pasa por el codo, a este se le ha pasado por el fémur distal, y por ese sistema de poleas va jalando el peso que yo determino. Y las complicaciones de las inmovilizaciones: tenemos el síndrome compartimental, siempre tenerlo en cuenta, lesiones vasculares, escaras por presión, ya si lo hemos tenido muy presionado, no hemos puesto suficiente algodón. Edema de ventana, ¿qué quiere decir? Que si yo inmovilizo mi yeso o inmovilizo mi muñeca y coloco un yeso hasta acá, el paciente viene y me dice me duele. Yo, por hacerle un favor, agarro y le abro como un agujerito acá y le digo que libere. A veces ese edema, por el agujerito que yo abrí, se empieza a hinchar muchísimo más, ¿ya? Por una reacción pues inflamatoria. Entonces en estos casos, en vez de hacerle un favor, al paciente le tengo que retirar todo porque el edema empieza a salir ya por esa ventana que hice, ¿ya?
Finalmente, pues el desgaste muscular. No sé, si alguien aquí se ha hecho alguna vez inmovilizar, pues notará de que ese miembro inmovilizado terminó siendo más flaco que el otro por una hipotrofia muscular, ¿no? Eso sería todo, muchachos. ¿Listo? Les voy a confirmar el día jueves.